Buenas tardes, estimados amigos. Una vez más estamos acá en Disenso, junto con Silvio Maresca, para hacer un programa más, que usted sabe que llevamos 5 años haciendo programas, así que ya son bastantes. Hola Silvio, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, también. Hoy tenemos un invitado, que es un joven profesor de filosofía de Perú. Viene de Lima, Oscar Martínez. Miren la pinta de artista que tiene. Tendría que haberse cortado un poco el pelo, pero la vida es dura. Parece ser que allá... No sé por qué tendría que haberse cortado el pelo. Yo cuando Sí. tenía la edad usaba Sí. el pelo más largo. ¿Más largo? Así es. Sí, pero vos lo tenías... Ahora no, porque parezco... El pelo cortadito, todo parejo. No. ¿No? Son generaciones Para nada. distintas. Ah, no, pero bueno, era tu época que... Mi época medio hiposa. No, pero y aparte vos tenías variaciones sexuales en esa época. No. ¿Eh? No, en ese sentido fue siempre unilateral. Ah, ¿fue unilateral fuiste? Ah, bueno. Bueno, acá tenemos a Oscar, que es un gusto, yo ya estuve con él 2 veces, trabaja mucho, estuvo en México, estuvo estudiando en México, muy inquieto, tienen un grupo de filosofía allá, y yo quería aprovechar, Silvio, ya que lo tenemos a un joven profesor, preguntarle cuál es la situación en Perú de la filosofía hoy. Sí, la verdad que yo no sé nada sobre ¿No? eso. No, Bueno, no tengo noticias. Pues ya sabemos que vos sos al mundo Yo americano. cabotaje. Bueno, la semana ¿Vos que viene voy a presentar un libro en la provincia de Corrientes, o en la República de Corrientes. ¿Sí? Hay que ver cómo es ¿Un eso, libro ¿no? sobre? Y es una crítica muy profunda a la democracia que estamos viviendo, ¿no? Esta democracia formal, Esta democracia procedimental. formal, procedimental, representativa, Ah. entre comillas, ¿no? Ah, bueno. De un joven, se llama Francisco Tomás Cabaña Martínez. Cabaña Martínez. Ah, sí. Hay un grupo ahí de filosofía Sí, política sí. Qué bien. muy interesante, ¿no? Bueno, me alegro, che, buena Y bueno, noticia. estos muchachos se atreven a poner en cuestión la democracia que estamos viviendo, digamos, cosa que muy poca gente se atreve a hacer, ¿no? Está muy bien. Bueno, che, Oscar, la primera, ¿por qué no nos introducís un poquito en el tema del pensamiento peruano? Vos me dijiste que querías primero agarrar un hilo conductor, explicar un poco, ¿eh? Sí, A sí, ver. claro. Bien, en el Perú, similar a América Latina, han existido distintos debates, ¿no? Distintas disputas teóricas, filosóficas, en torno al tema de la autenticidad, en torno al tema de la existencia de filosofía en América, ¿no? Claro. Y pues uno piensa, se han hecho muchos trabajos, pienso en el texto de Historia de las Ideas en el Perú Contemporáneo de Augusto Salazar Bondi. Salazar Bondi fue importantísimo en su Influenciado momento. por Gauss, ¿no? En el año debate 70 y con pico Sea. estuvo acá, estuvo en el seminario en el Máximo de San Miguel, cuando fue con la ponencia con la polémica con Leopoldo Sea. Claro. ¿No? No, sí. Ah, por eso. Bueno, empezá Entonces, por Salazar Bondi tiene un texto que es el texto canónico, donde él hace la historia de las ideas en el Perú. Antes se había hecho textos, pero no de la magnitud de Salazar. Y no hay estudios actualmente que tengan el nivel del que tuvo Salazar. Entonces, en ese panorama del que discute Salazar, similar a América Latina, como digo, se desarrolla una serie de discusiones donde prima el positivismo a inicios de la República, prima después el espiritualismo y así una serie de influencias europeas en el pensamiento peruano, ¿no? Entonces hay toda una respuesta de los pensadores, filósofos frente a esta especie de eurocentrismo, de asimilación no crítica del pensamiento europeo, ¿no? Existencialismo, fenomenología, y etc. Entonces, uno de los primeros textos que son muy críticos con estas posturas es el de Francisco García Calderón en 1908. Exacto. Recordemos acá que Francisco García Calderón fue hermano del poeta Ventura Calderón y García Calderón, y fue hijo de Calderón, que fue el presidente cautivo. Es decir, el padre de Calderón era presidente, cuando se produce la Guerra del Pacífico es tomado prisionero, llevado a Chile. En Chile está prisionero junto con el que fue presidente argentino, Roque Sáenz Peña,
y hay que decir, a fuerza de ser sincero, aunque no es pájaro de devoción, la libertad de él se le debe a Sarmiento, que era ministro del Interior. Y Sarmiento amenazó con declarar, Sarmiento que era pro-chileno, porque él vivió en Chile toda la vida y demás, Sarmiento amenaza a Chile que le vamos a la guerra si no libera a García Calderón, sus hijos, Ventura y Francisco, y a Sáenz Peña, que después Sáenz Peña terminó siendo presidente. A Roque Sáenz Peña. Y entonces ellos vienen a Argentina, se quedan un tiempo en Argentina y después se van a vivir a Francia. Y entonces Francisco García Calderón escribe un libro en francés que ya se llama La democracia en América. Como el de Tocqueville. Sí, se llama La democracia latinoamericana. Ah. Y ahí Francisco García Calderón es el primero que plantea una unión entre Argentina y Brasil primordialmente para enfrentar una unión política y económica para poder enfrentar de alguna manera, consolidar un poder nacional en América del Sur para enfrentar toda la influencia que tiene el aspecto económico y demás. Es es la prognosis del Mercosur. Bueno, es un dato que te doy, obviamente no es para interrumpirte, sino para que veas que algo de Perú conocemos. Justamente Francisco nace en Valparaíso, ¿no? Y en su texto, Estudios sobre América Latina, aquí hay que prestarle atención al término, a la terminología América Latina, que vamos a ver que ya 60 años después, con Salazar Boni en el 68, no se va a usar ya el término América Latina, pero en los autores que vamos a ir viendo ahora se van a ir usando esta terminología de América Latina. Porque el término todavía de América Latina lo usa García Calderón porque era un afrancesado. Sí, porque como los franceses decían Amérique Latine, entonces él usa la América Latina. Pero Salazar Bondí, que era más criollo que García Calderón, usa el término, después cambia, también usa América, pero usa el término de Hispanoamérica. Es más preciso Pero después, cuando viene toda la ola, después de Salazar y demás, viene toda la ola del tema del marxismo, el marxismo adopta la categoría de América Latina. Y el liberalismo adopta, mirá qué coincidencia, la categoría de América Latina. Y la Iglesia adopta la categoría de América Latina y crea el Colegio Pío Latinoamericano para los curas bolis, los curas que van del mundo bolita, que es el nuestro, que van a Roma. Así que vos fijate cómo es el tema de la categoría. Pero es una categoría inventada por los franceses para justificar la intervención de Maximiliano de Austria en México. Es decir, el término de la categoría de América Latina es una categoría colonial. Bueno, ahora estamos peor en realidad, ¿no? Porque los estadounidenses del norte llaman latinos a todos nosotros, ¿no? Lo cual tiene un matiz claramente despectivo, peyorativo, ¿no? Tiene un matiz despectivo para él. Hay toda una geopolítica detrás del término, la colonización, de la conquista y el término, ¿no? Toda una serie de categorías que presuponen. La lucha por el lenguaje hoy es fundamental. Es la guerra semántica que decimos, ¿no? Sí, el grupo Marranía Colonialidad ha trabajado bastante lo que es la idea de América Latina, ¿no? Walter Miñolo, Aníbal Quijano, cómo surge la idea de América Latina. Sí. Pero bueno, entonces García Calderón está problematizando, discutiendo lo que yo voy a usar como hilo conductor para entender un poco los debates y la discusión en la filosofía peruana, ¿no? Entonces, García Calderón, aunque muchos no lo consideran filósofo, está discutiendo esto, ¿no? Preguntándose y da un diagnóstico de lo que sucede en los pensadores, los filósofos peruanos, y el diagnóstico es obviamente negativo, ¿no? Para García Calderón, y similar al siguiente autor que voy a mencionar, es un diagnóstico negativo, aún no, pero se va forjando, ¿no? Hay un calor, un pensamiento que está allí, pero todavía en germen, que aún no se despliega, digámoslo así.
Mariátegui, el 1 de mayo de 1925, escribe un texto muy pequeño, pero que tiene una potencia muy fuerte, ¿no? Salazar Bondi en el 68 va a confesar que es un texto que lo influencia mucho, él sigue esa tradición de Mariátegui, ¿no? Y el texto es: existe un pensamiento hispanoamericano, ¿no? Se pregunta. Hay una eterna pregunta. Sí, ¿no? Es como que uno puede seguir allí el debate, o sea, desde esa raíz, de esas preguntas, que veámoslo de este modo, van a ir surgiendo, ¿no? Es en el tiempo, del 8 al 25, sigue surgiendo esta pregunta y va a seguir surgiendo hoy. Sí, en todo el siglo XX y en el siglo XXI, hoy, aquí mismo, volvemos a preguntarnos por el tema, ¿no? No se agota el tema aún. Por todas estas relaciones de dependencia, podemos verlo desde distintos enfoques. Exactamente. Entonces, ese es el diagnóstico de José Carlos Mariátegui, similar al de García Calderón. Es un diagnóstico negativo. Y un pensador, historiador, crítico literario, contemporáneo a Mariátegui, tiene un debate con Mariátegui, conocido en toda América Latina, publica un texto en Fondo de Cultura en 1945, es Luis Alberto Sánchez. ¿No? Claro, el historiador. El historiador, aprista, muy conocido, vivió mucho tiempo, ¿no? En Perú es muy, muy reconocido, aunque también tiene sus críticos. ¿Vos decís porque la gente que vive mucho tiempo molesta? o uno puede vivir, por ejemplo, 70 años, 75 sin molestar, porque Sánchez vivió como 90 años sí. y escribió. ¿Qué planteaba este hombre? Bueno, él se metió en todo prácticamente, ¿no? Todo. Escribió historia, escribió la historia de América Latina, justo conversamos en las reuniones con el profesor sobre los tomos de historia que había escrito. 3 volúmenes o 4 u 8, sí. No sé. Fue un aprista, creo que llegó a ser candidato a vicepresidente con Alén García. Sí, estuvo metido en política, sí. Estuvo trabajando con Aya Latorre. Las críticas que se le hace generalmente son por sus posturas políticas, ¿no? También hay ciertas lecturas que él hace que son criticables, ¿no? Pero él trabaja el tema de la historia, el tema de la literatura, tiene debates con Mariátegui, es uno de los pensadores más reconocidos, escribe sobre jurisprudencia, agarra todo, filosofía, y él tiene un texto, como les digo, en Fondo de Cultura, que se llama ¿Existe América Latina? ¿No? Otra vez América Latina, ¿no? Sí. Y él hace un diagnóstico y le da un enfoque así como que más, una visión de totalidad, porque analiza la idea de América Latina desde un enfoque geográfico, desde un enfoque filosófico, desde un enfoque político y económico, y se pregunta... ¿Cultural no? También cultural. Pero recordemos que en ese tiempo... 45 en Perú todavía no está discutiéndose fuertemente el tema de la cultura, sino que veámoslo de este modo, si hay una postura del APRA, una postura política del APRA y otra postura fuerte políticamente del marxismo en el Perú, que van a discutir más que todo, después de Mariátegui quiere fundar el Partido Socialista, Eudosio Rabines crea el Partido Comunista después de la muerte de Mariátegui y surgen más bien corrientes que no van a prestarle mucha atención al tema de la cultura, diferente a Mariátegui, ¿no? Es como que la tradición de Mariátegui queda un poco oculta y más bien se va a seguir una tradición del comunismo, ¿no? Entonces, economicista. Más economicista. Muy dependiente, supongo, de los mandatos de la Unión Soviética. Exacto. La política exterior de la Unión Soviética. Sí, totalmente. Todo hay discusiones. Alberto Flores Galindo, un historiador peruano, escribe un texto de la Agonía de Mariátegui donde discute y analiza justamente cómo Mariátegui toma una postura distinta a todo lo que va a venir después. Claro. ¿No? Otros van a retomar también a Mariátegui, ¿no? Pero Luis Alberto Sánchez va a escribir, ¿no? Y le va a dar un enfoque así más general al tema de la existencia de América Latina. Y él ya va a dar un diagnóstico más positivo. Él va a decir... nosotros nos preguntamos si existe filosofía o existe un pensamiento en América Latina o si existe América Latina, pero si nos ponemos y nos contrastamos con otras regiones, por ejemplo, que frente a Estados Unidos, frente a Europa, ellos son mucho más difusos y dispersos y mucho más mestizos que lo que puede ser América Latina, dice Luis Alberto Sánchez. Entonces, esa idea de algo homogéneo, ¿no? Que nos une o algo que nos articula es mucho más fuerte en América Latina que en otras regiones, dice Luis Alberto Sánchez, ¿no?
Por eso les digo, da un enfoque más geográfico, no es una pregunta filosófica. Y ese es el 45, ¿no? Es como que hay una continuidad de García Calderón, Mariátegui, y después podemos discutir un autor, él sí marxista, tiene textos sobre teoría del conocimiento, un filósofo propiamente dicho es César Guardia Mayorga. Claro. César Guardia Mayorga tiene un texto donde es un texto que se escribe en el 56, pero se publica en el 65, en Arequipa, en la Universidad de San Agustín, en una revista que el mismo Guardia Mayorga publicaba allí en Arequipa, y en esa revista se va a discutir otra vez el tema, sí puede existir un pensamiento, una filosofía nacional. Bueno, para quizá intercalar un poco, ¿no? Yo participé fuerte de ese movimiento acá en la Argentina, no en una primera etapa, que se formó en los 70 el grupo de la filosofía de la liberación. Esa primera etapa yo no participé, sobre todo porque no estaba de acuerdo con una derivación tan directa de la teología de la liberación. Y por otro lado, tampoco me convencían mucho las teorías desarrollistas de Darcy Ribeiro, etcétera, que se tomaron en ese momento, ¿no? Lo que sí, reconstruimos el grupo, pero yo no quise llamar de la liberación, sino de la filosofía latinoamericana, con un grupo de compañeros filósofos. Mario Casalla. Mario Casalla, Carlos Cuyen, Nana Zagari, Alfredo Mason. Éramos un grupo numeroso, digamos, ¿no? Nerva Borda Rojas Paz, Dina Picotti, en fin. Grupo que todavía existe, aunque yo me aparté en el 92, pero del 84, en el 84 cuando se reabrió un poco la cuestión democrática en Argentina, lo rearmamos, pero yo puse la condición para participar, fui vicepresidente mucho tiempo del grupo, que se llamaba Asociación de Filosofía Latinoamericana, y por el pedido de otros se le agregó de Ciencias Sociales. Y bueno, mi trabajo concretamente ahí, sobre todo en la década del 80, fue una propuesta ontológica, es decir, buscar un horizonte categorial que fuera específicamente iberoamericano, ¿no? Claro. Y ahí es donde yo insistí mucho, quizá influido un poco por Nietzsche, básicamente, pero con cierta independencia, en la construcción de un horizonte de singularidad, privilegiando la categoría de singularidad, no de particularidad, sino de singularidad, ¿no? El grupo estaba muy vinculado con el peronismo, en realidad, ¿no? Y con las esperanzas de que en los 90 el peronismo retomara ese camino nacional y popular que, en fin, estaba tan asociado, ¿no? No olvidemos que Perón pronuncia sus ideas fundamentales filosóficas en un congreso de filosofía, en 1949, ¿no? Y claro, con la emergencia del menemismo y el viraje fundamental, donde se dio esa unidad casi impensable entre el Partido Liberal y el Partido Nacional Popular, el grupo un poco entró en un cono de sombras, digamos, ¿no? Pero yo fui produciendo algunos textos y otros más. Por eso yo le decía... Y bueno, pero con mucha distancia respecto del grupo de la filosofía de la liberación encabezado por Dussel, digamos, claro. Porque en el 76, con el golpe de Estado, hay una fractura muy grande entre los que eran, y éramos, porque yo me incluí después, pero de orientación peronista, y los que eran de orientación marxista, digamos, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa. Así que quiero decir que tenemos una experiencia en esto, ¿no? Seguimos. Yo le estuve comentando casualmente y hacemos una pausa y seguimos hablando.
Continuamos acá junto con Silvio Maresca y la compañía del profesor Oscar Martínez de Lima, Perú. Que Oscar, nos va a seguir narrando la evolución. nos va a seguir narrando, viene lentamente, muy lentamente viene todo esto, narrándonos hasta llegar al filósofo del que él quiere hablar, que es Augusto Salazar Bondy. Bueno, dale, sigamos. Sí, bueno, y entonces veamos cómo se va tejiendo esta discusión, ¿no? Al margen de los movimientos filosóficos que van a ser muy fuertes en toda América Latina, en el Perú de modo muy similar, es como un calco y copia, ¿no? del pensamiento europeo. Y en Perú este hilo conductor que voy narrando es el que destaca, el que rompe con eso y más bien se muestra como generar una discusión distinta, ¿no? De un pensamiento distinto. Entonces... vos decís que después de Mayorga viene de Guardia, ¿no? Sí, de Guardia Mayorga. De Guardia Mayorga, después aparece Augusto Salazar Bondy. 3 años después se va a publicar un texto muy conocido que va a impactar en el pensamiento de América Latina, conocido como Existe una filosofía en nuestra América, ¿no? Claro. Publicado en siglo XXI en el 68. ¿Qué decime? ¿Vos sabés bien en qué año estuvo? Yo me acuerdo porque fui a San Miguel, al seminario de San Miguel, estaba Cacho Escanone, lo habían recibido esto de la teología de la liberación, creo que estaba, si no sé, pero me parece que estaba, por lo menos a mí me invitó él, el padre Gera, Lucio Gera, que fue un tipo interesante. Nosotros, contrariamente a ellos, formamos otro grupo acá en Argentina, que era más federal, estábamos más marginales. Yo en ese momento era director del Departamento de Filosofía de Mar del Plata por el 72, 73, y entonces estábamos con Ramón Pérez, que era de la Universidad de Córdoba, Máximo Chaparro, que era de la universidad. Sí, vos tenés mucho respeto por él, murió hace poco, ¿no? Murió hace poco, y todos nosotros estábamos vinculados a un hombre que fue el primero, porque todos nacen, todo este pensamiento de la filosofía de la liberación, sea la marxista, sea la teología popular de la liberación, nace de un filósofo que es de Anquín, que el que más se acerca a los planteos de Anquín de todos nosotros es Silvio Maresca, porque de Anquín habla de la singularidad americana, recuperar la singularidad, en un texto del año 53 que se llama El ser visto desde América. Claro. Y siempre les digo que el que más se acerca en su meditación a de Anquín propiamente tal es Silvio, porque Silvio plantea específico, de Anquín lo trabaja el tema, pero no trabaja en forma específica. Nosotros ahora estamos esperando que Silvio saque alguna vez en la vida, antes de morir, ese trabajo sobre la singularidad. He sacado unos cuantos, usted lo que pasa es que no me lee suficientemente. No sé, yo no los veo por ningún lado. Puede buscar en internet, pone Silvio Juan Maresca y va a encontrar una cantidad. Internet. Sí, va a encontrar muchas yo pensaba cosas. que ibas a sacar un... No, pero todo eso... No, tiene yo he que salir publicado en mis un libros, todos, sí, pero bueno, usted... Porque sus libros son un poco erráticos. Usted también, no lo lee, bueno, qué sé yo. En la vida es muy... Pero bueno, fíjate vos cómo es recibido... Pero no es una excepción que usted no leyéndolos, es bastante, es algo bastante divulgado y común. Sí. Pero dejémoslo. Bueno, métete ahora ya en el tema, dale. Entonces, esa raíz, ¿no? Esa raíz fuerte, esa columna vertebral fuerte, pues se puede poner ahí a muchos otros, ¿no? Francisco Miró Quesada, Felipe Alarco, hay toda una tradición de distintos... ¿Y el trabajo de Wagner de Reina, que escribe sobre el tema de la filosofía en Iberoamérica, lo tienen en cuenta ustedes o no? Claro que sí, pero... Seguro, ¿no? Claro que sí. No me vas a mentir, porque sé que algunos no lo tienen en cuenta. Wagner... Porque él muchos... figura como el gran existencialista católico, sí, claro, de América del Sur. Claro que sí. Es el único que, el que historia las ideas, el francés que historia las ideas de América, es el único que ponen siempre lo pone como existencialista, como fue discípulo de Heidegger, y fue miembro informante de los filósofos en el 49, él claro tenía la ventaja que hablaba bien alemán, de todo, Gadamer, todos lo dije, no, que vaya Wagner, tenía un gran prestigio. Y escribió un trabajo,
pero no recuerdo ahora el año, que se llama La filosofía en y de Iberoamérica. Un trabajito muy chiquito, pero me parece que calculo que en Perú lo tendrán en cuenta, ¿no? Wagner, como muchos de los autores peruanos y de los que he mencionado, quizás a diferencia de Mariátegui o Salazar Bondy, son filósofos olvidados, ¿no? En el Perú es muy difícil ver un peruano leyendo a otro peruano, ¿no? Bueno, mutatis mutandi, sí. Sucede acá lo mismo. Uno toma cualquier libro escrito por un argentino y Foucault, Deleuze, sobre todo los franceses, ¿no? Sí. Bueno, menos yo. Porque alemán yo cito filósofos, yo lo cito a él, yo cito a todos. A mí no lo suficiente. Pero lo que pasa que porque no me lees. No, porque cuando uno va avanzando, ¿viste? Va levantando, va hacia Europa. Pero no puede usted poner siempre las mismas citas. Y entonces, ¿viste? Avanza y al final, claro, te quedás solo. Ahí es cuando dejas de citar. Pero bueno, eso... Bueno, sigamos. No, y entonces... similar a lo que mencioné, se puede tejer una relación de lo que es el eurocentrismo en América, ¿no? En el Perú, fuertemente. Pero entonces se va a tejer toda una serie de ramas, ramificaciones. Los discípulos de Salazar, los discípulos de Francisco Miro Quesada, pienso por ejemplo en David Sobrevilla, en María Rivera Tuesta, y en una serie de pensadores que van a formar junto a Francisco Miro Quesada, unos años antes, ahí estaba Salazar también, un poco más joven, la Sociedad Peruana de Filosofía. ¿Dónde se va a discutir? Que Miro Quesada lo traía Pucharelli a dar clase a la facultad? Sí, pero me parece que Miro Quesada era un lógico. No simpatizaba mucho con la propuesta de una filosofía latinoamericana propiamente dicha, ¿no? Es uno de los autores que va a discutir el tema, si bien él pues está introduciendo la filosofía analítica, está en Europa y está debatiendo el tema tiene su tesis sobre Husserl y todo eso, trabaja muchos temas, también le dedica un espacio a discutir el tema de la filosofía latinoamericana y hace una periodización, ¿no?, de lo similar a la de Francisco Romero sobre los forjadores. Pero pongamos de acuerdo una cosa, ¿no? Una cosa es la filosofía en Latinoamérica, que tiene que ver con lo que vos comentabas de las oleadas sucesivas de las influencias europeas, sí, y sí, ahora más contemporáneamente norteamericanas, ¿no? Francesas el también. neopragmatismo norteamericano influyó mucho en nuestras universidades, etc. Una cosa es eso, digo, la filosofía en Latinoamérica, muy asociada con los que escriben historia de las ideas. Y otra cosa es la propuesta de una filosofía auténticamente latinoamericana, es decir, que presente un horizonte ontológico y consiguientemente con ello cultural, histórico, etcétera, y político distinto, digamos, ¿no? Que eso es lo que yo llamo una filosofía latinoamericana en un sentido estricto, digamos, ¿no? No filosofía en Latinoamérica, sino filosofía latinoamericana. Y yo veo que muchos de estos autores, algunos que mencionás vos y otros que podríamos mencionar nosotros, no renuncian a un universalismo a priori. A un universalismo a priori, porque un universalismo a posteriori yo no me opondría tampoco, pero sí a un universalismo a priori, porque un universalismo a priori implica ya estar inserto en el horizonte ontológico europeo norteamericano. Claro. ¿No? Sí, exactamente, son dos cosas distintas y la mayoría de autores, los que he mencionado, por no decir todos, mantienen esa visión, o sea, ellos no están pensando todavía... ¿No piensan en un pensamiento situado? No, aún no. Están pensando, se le critica a veces mucho a Salazar, por ejemplo, que es uno de los que he mencionado ya último, mantenerse todavía en una influencia hegeliana muy fuerte, ¿no? Una influencia en que la filosofía... no se puede todavía, o una filosofía, pensar en una filosofía situada, sino más bien se tiene que liberar del subdesarrollo, se tiene que romper las relaciones de dominación y dependencia para que se lleve a cabo, ¿no? Es una paradoja porque ya Salazar estaba haciendo filosofía, ¿no? Que su diagnóstico era que no existe la filosofía. Y, Oscar, una pregunta última para ir... Pero acá estamos en un punto muy fundamental, ¿no? Porque incluso me parece que planteo es que
Porque hay un planteo que para mí es un poco perverso, te diría, que es el siguiente, que nosotros, América Latina, Iberoamérica, podría representar un verdadero universalismo que en realidad los europeos proclamaron, pero no cumplieron. Entonces nosotros vendríamos a cumplir la misión europea en filosofía. De buena manera, claro, digamos. no como ellos, como colonizadores. No nosotros es fea la idea, pero a mí no me... Pero ¿quiénes somos nosotros? Gardel. Nosotros somos, ¿sabes qué somos nosotros? Vos, yo y él, todos nosotros, filósofos cimarrones. Nosotros tenemos acá, somos mistongos. Salvajes sería medio cimarrón. Entre el gorrión, que es el pájaro más vulgar, y el jilguero, que es un pájaro más bello, hay un pajarito que se llama mixto. Nosotros somos mistongos, somos mixtos, que nadie lo quiera, pero somos el pajarito ese. Entonces, yo quería ir a la pregunta esta de, bueno, vincularnos ahora a ver qué está haciendo, a ver cuántas escuelas hay, cómo se desarrollan actualmente. Los discípulos entonces de los que siguen... de Miro Quesada. De Miro Quesada, después ¿quiénes? Estos son muy importantes. Así la gente que nos ve entiende. Esto es muy importante justamente ¿por qué? Porque estos van a tomar una postura muy fuerte, muy radical, casi digámoslo así, hasta hay una lucha por el territorio de quienes quieren pensar un poco más allá de la filosofía meramente tradicional, pensando en un universalismo, y más bien los que quieren pensar desde la particularidad. Entonces, sobre Villa y Rivara, que van a ser los que van a encabezar ese posicionamiento, van a negar a muchos filósofos que ya son profesores míos, ya más contemporáneos. Pienso en el profesor Zenón de Paz, en el profesor Víctor Masi, algunos de San Marcos, otros no. Flores Quelopana, Rubén Quirós, muchos de los filósofos contemporáneos en el Perú que van a tomar una postura frente a estos maestros, frente a estos dos maestros, Rivara y Sobrevilla, que van un poco más allá. Entonces están pensando, por ejemplo, en el caso de Víctor Masi, en el caso de Quelopana, Zenón de Paz, pensando, más que todo Quelopana y Víctor Masi, perdón, en una filosofía andina, por ejemplo, en el Perú. Ah, ya se reducen más aún. Entonces están discutiendo, por ejemplo, en el caso de Víctor Masi, en una línea más gadameriana, digámoslo así, lo que él llama una filosofía intercultural, pero tiene un texto que se llama Incas y Filósofos, donde justamente él va a discutir allí, eso lo editó hace un año, donde él va a proponer que existe una etnofilosofía. Y decime, esto de la etnofilosofía no se vincula a un pensador boliviano que de 1910, que dice creación de la pedagogía, a Fran Tamayo, porque Fran Tamayo plantea el tema de la filosofía hecha desde América, desde una perspectiva así también andina. Entonces dice en un momento, el blanco no aportó nada, todo lo hizo el Aymara en Bolivia. Bueno. Fran Tamayo, Arguedas, Arguedas ¿El boliviano? El peruano. Arguedas el peruano también plantea el tema de trabajar a partir del indio. Arguedas, Valcarcel, bueno, lo salteaste, pero viste como yo sé, Valcarcel plantea ese tema también, de filosofar a partir del indio, como si fuera una estructura impoluta. Entonces, filosofamos desde cero. Claro, eso tampoco es convincente, ¿no? No porque sería un malentendido creer que por intentar pensar desde América, a mí me gusta decir América, además, a mí ¿no? me gusta porque, como América, decían nuestros San Martín, próceres, Bolívar, todos hablaban de América. Hasta somos tan colonizados que los norteamericanos se quedaron con el nombre. Sí, pero nosotros somos tan colonizados que la gente por la calle dice americanos a los estadounidenses. Yo siempre le pregunto, ¿nosotros que somos chinos? Bueno, ahora tenemos tanto chinos, podemos llegar a ser chinos. Sí. Pero, digamos, negar las influencias es absurdo y nadie procuró negarlas, ¿no? O sea,
¿O acaso los alemanes no fueron en el siglo XIX muy influidos en su filosofía política por Rousseau, que era francés? Claro. Digamos, y no por eso uno va a negar una filosofía alemana. O la fenomenología, nace de un italiano. O sea que quiero decir que el hecho de que nosotros tomemos autores europeos, digamos, no tiene ningún inconveniente. No es cuestión de cerrarse en una cosa chauvinista o algo por el estilo, ¿no? Pero el tema es desde dónde se lee, es cuál es el sujeto de la lectura, digamos, ¿no? Ahora, yo creo, no sé cómo andaremos con el tiempo, pero a mí me parece que esto da para hacer otro programa. Porque a mí me interesaría mucho saber cuál es la postura de este joven. No, él no tiene postura. Yo creo que sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Concluimos acá, terminamos este programa. Parte 1, y ahora, en 5 minutos, comienza sugerencia de... Nunca lo hicimos esto. De Silvio Maresca. Si sale mal es un problema de él, no mío, televidentes. Pero usted, ¿por qué siempre trata de eludir toda responsabilidad? Porque la vida es dura, hay que esquivar todo el bulto, todo lo que se pueda. Ha leído mucho a Nietzsche usted. Yo quería mencionar también... pero esperá, viene un segundo programa. Bueno, estimados amigos, ven como que ya está, Oscar Martínez quiere seguir hablando. Terminamos con este programa y empezamos inmediatamente un segundo programa.